Hola, estudiantes. Empezamos aquí un viaje al pasado más lejano de nuestro horizonte paleográfico. En esta lección contextualizaremos nuestro curso con la Alta Edad Media, tratando de comprender el entorno político, social y cultural en el que se desarrollaron las escrituras nacionales europeas, entre ellas la nuestra, la visigótico-mozárabe. Si bien tradicionalmente se ha dado inicio al periodo alto medieval con el colapso de la civilización romana en el siglo V después de Cristo, es más que evidente que los factores políticos, socioeconómicos y culturales propios de la Alta Edad Media no confluyeron hasta la expansión del Islam y su llegada a la península ibérica, la desaparición del reino visigodo de Toledo y el encapsulamiento del Imperio bizantino en el Próximo Oriente. En ese contexto de desaparición de los elementos que constituyeron la antigüedad clásica, las sociedades supervivientes evolucionaron a otro modelo muy alejado de la complejidad social y política romana, pero con permanentes reminiscencias del mismo. La desaparición del Imperio Romano de Occidente dio comienzo a un proceso evolutivo individualizado en función de los territorios y las nacionalidades que habían venido ocupándolos desde principios del siglo IV después de Cristo. La consolidación de reinos germánicos en la Galia, Italia e Hispania deformó las estructuras estatales romanas, ya de por sí decadentes y próximas a su desaparición. En lugar de una sociedad basada en la relación entre individuo y Estado, los antiguos florecientes territorios romanos fueron experimentando una paulatina imposición de las relaciones personales, ruralización y despoblamiento de las ciudades, verdadero corazón de aquella sociedad ya olvidada, amaneciendo lo que hoy llamamos sociedad feudal. En consecuencia, descompuesto el Imperio Romano, su lugar fue ocupado por una suerte de territorios gobernados mediante monarquías más o menos hereditarias, patrimoniales, primitivas en lo político-social, que aprovechaban la división territorial del antiguo imperio. Donde antes había provincias, surgieron reinos en constante conflicto e inestables en sus dimensiones territoriales. En el norte y centro de la antigua provincia gala apareció el reino de los francos, los ostrogodos hicieron lo propio en Italia, los vándalos en Túnez y los visigodos y suevos en Hispania. A esta germanización del antiguo imperio romano se opuso con toda la fuerza que pudo el imperio bizantino, destructor del reino vándalo y conquistador del norte de Italia o del sur más romanizado de Hispania, manteniendo de esta manera cierta continuidad romana, al menos hasta la llegada del Islam a finales del siglo VII después de Cristo. En lo que se refiere a Hispania, el reino visigodo apenas resistió sus propias paradojas un par de siglos. A principios del siglo VIII, aún habiendo superado sus problemas de hegemonía territorial, conquistando el reino suevo de Galicia y expulsando a los bizantinos del sur, habiendo convertido al catolicismo a la minoría germana de tradición arriana, el sistema político difícilmente se sostenía, completamente infeudados los territorios por parte de los aristócratas visigodos. La irrupción de los musulmanes en 711, en medio de la enésima crisis sucesoria entre los reyes Rodrigo y Ágila II, acabó por descomponer aquella quimera política. Los apenas 12.000 árabes y bereberes liderados por Ibn Musa y Tarik remataron a un enfermo terminal. En menos de 5 años lograron dominar la inmensa mayoría de la península, aprovechando su habilidad para el diálogo y la tolerancia en el tratado con los señores visigodos, aliñados, eso sí, con una buena dosis de violencia siempre que hizo falta. De modo que, a mediados del siglo VIII, los musulmanes estaban totalmente asentados en la península, en Al-Ándalus, una vez que había sido frenada su expansión más allá de los Pirineos por Carlos Martel en Poitiers, el año 732. Esta derrota limitó el Islam a la península ibérica, quedando el cristianismo encajonado entre los sistemas montañosos del norte y el mar Cantábrico. En estos agrestes y complejos territorios fueron consolidándose dos principales núcleos de resistencia cristiana. El núcleo cántabro, arrinconado entre las montañas y el mar, daría lugar al primero de los reinos cristianos altomedievales, el reino Astur. En el caso de los núcleos pirenaicos, la complejidad del territorio y la constante amenaza de la invasión franca por el norte y musulmana por el sur dio lugar a una compartimentación del poder político. Allí nacieron los reinos de Navarra, Aragón y los condados catalanes, sometidos largos años estos últimos por los francos, preocupados por la permanente amenaza andalusí. Estos años del siglo VIII de supervivencia más que de consolidación o afirmación de un modelo social y político fueron y son pasto de la leyenda, del valor inmenso y de gallardía en los campos de batalla pirenaicos o cantábricos.
Serían, siglos después, recogidos en las primeras manifestaciones literarias, tanto francesas como castellanas o aragonesas. Ahí quedan el poema de Bernardo del Carpio o la chanson de Roland para atestiguarlo. Ya a finales del siglo VIII se puede afirmar que existía en Asturias, con capital en Oviedo, un reino con pervivencias visigodas y reyes reconocibles en las crónicas, como Alfonso II el Casto, en cuyo reinado fue descubierta la tumba del apóstol Santiago en Compostela. A mediados de siglo, hacia 856, tras la repoblación de la ciudad de León, el reino evolucionaría a mayor entidad, nominándose Reino de León en 910 bajo el mando de su primer rey, García I. En los núcleos pirenaicos, tras la derrota y repliegue carolingio a través de Roncesvalles en 778, el reino de Navarra empezó a conformarse, partiendo del reino de Pamplona, gobernado por Íñigo Ariste. Por su parte, el condado de Aragón se independizó del imperio carolingio e inició su viaje hacia el reino que sería tras la unificación a finales del primer milenio con Sancho III el Mayor. En el extremo oriental, los carolingios mantuvieron su control, más o menos tenaz, sobre los 13 condados catalanes, hasta el desmembramiento del imperio a finales del siglo X, coincidiendo con la hegemonía del mítico Bifredo el Velloso. Al-Ándalus, por el contrario, experimentó un proceso de consolidación y desarrollo político, social, económico y cultural que alcanzaría el clímax con la creación del Califato de Córdoba el año 929. Hasta llegar a este punto, la provincia o valiato del Califato de Damasco se transformó en emirato independiente con la llegada del príncipe omeya Abd ar-Rahman, tras el asalto al califato de Abul al-Abbas. Al igual que en el plano político, la sociedad andalusí hubo de asimilar la enorme diversidad étnico-religiosa existente. A los numerosos judíos que ya frecuentaban las aljamas se sumaron los fieles al cristianismo, llamados mozárabes, o los conversos muladíes. En los siglos finales del primer milenio, la orientalización paulatina de Al-Ándalus, así como su conversión en califato, tendieron a normalizar la sociedad plural de sus inicios, lo que provocó no pocas rebeliones entre bereberes, mozárabes y muladíes, saldadas con sonadas matanzas y represiones continuadas de estas minorías. No obstante, el gran desarrollo cultural de la sociedad islámica en comparación con los territorios del norte de la península marcó una edad de oro en Al-Ándalus de la que se beneficiarían todas estas minorías citadas. El crisol cultural en que se convirtió el Islam ibérico, puente cultural y científico entre Oriente y Occidente, dio lugar al primer centro educativo superior en Occidente, la Madraza de Córdoba, constituida sobre el año 800. Allí, los estudios religiosos de medicina, filosofía, leyes o álgebra beneficiaron no solo a generaciones de musulmanes, sino, como se ha dicho, a judíos o cristianos mozárabes. Estos últimos, tras las persecuciones y normalizaciones sociales llevadas a cabo por los omeya ya a mediados del siglo VIII, llevarían el conocimiento adquirido a los territorios cristianos del norte del Duero. Allí, en las viejas ciudades romanas y campiñas de la meseta norte, ocupadas tras el repliegue de los musulmanes más allá de la Extremadura, es decir, a la otra ribera del Duero, los cristianos trataban de mantener su libertad e independencia, pagando el impuesto de las parias y su identidad, confinando cualquier atisbo de expresión cultural al ámbito religioso. Arrinconada la cultura, el arte, por una sociedad rural y dispersa, más preocupada de la supervivencia, la lectura y escritura, la necesidad de conservar la ley, el conocimiento o los procedimientos legales e incluso litúrgicos, quedaron en manos de tres factores: las cancillerías reales, los escribanos públicos y la Iglesia Católica. En el caso de esta última, como ya se ha dicho, tanto los monasterios y conventos como las catedrales con sus cabildos se convirtieron en depositarios del conocimiento de aquella sociedad, preservando en sus bibliotecas toda la sabiduría de su mundo. Desarrollaron scriptorium donde copiar y preservar los textos básicos de aquella sociedad. Obviamente, la necesidad de la lectura de sagradas escrituras para el correcto desarrollo de la liturgia cristiana hizo que los renglones de aquellos primigenios códices cristianos estuvieran ahitos de contenidos religiosos. No hay mejor ejemplo para plasmar esta realidad que el famosísimo Beato de Liébana del 786 y sus no menos codiciadas copias llevadas a cabo en los siglos siguientes.
Ahora bien, a esta tradición cristiana autóctona habría que añadir dos factores culturales más que conformarían la sociedad visigótica de finales del primer milenio. El primero de ellos ya lo hemos citado: los mozárabes, perseguidos y ejecutados en masa, como en las jornadas del Foso de 797 en Toledo, o martirizados voluntariamente, acabaron por cambiar las ciudades del sur por los núcleos de población cristianos del norte, llevándose con ellos su tradición cultural, el conocimiento adquirido en la sociedad más avanzada del momento, añadiéndolo al acervo cultural norteño. El segundo factor lo constituyó, sin duda, el desarrollo de la peregrinación a la tumba del apóstol Santiago. El camino se convirtió en poco tiempo en una vía de comunicación, no solo económica y política, sino sobre todo cultural, de gran importancia para los siglos venideros. En este entorno, por tanto, con el aporte de las tradiciones cristianas tardorromanas, más las costumbres visigodas, la clara y poderosa influencia islámica traída por los mozárabes y la apertura del canal de comunicación con el resto de Europa a través del Camino de Santiago, se conformó un pozo cultural que desarrolló diferentes tipologías escriturales, asociadas a la liturgia cristiana por un lado, pero también a la transmisión de las inquietudes de aquella época. Aquellos monjes, escribanos, notarios y cancilleres, si bien recuerdan en sus trazos los vestigios del inmenso pasado cultural romano o de la efervescencia visigoda, acabaron por sucumbir a las influencias monacales, benedictinas, con sus pomposas letras unciales y semiunciales, y por supuesto a la superioridad cultural árabe o al ruido venido por el Camino de Santiago. De todo aquello surgió la escritura nacional hispana, grácil, hermosa, clara y caligráfica, o rota y cursiva, que hoy, acertadamente, llamamos letra visigótico-mozárabe. En las próximas lecciones profundizaremos en esta bella forma de escritura, teniendo siempre presente sus orígenes, significado y trascendencia cultural. ¡Hasta pronto!